lo que es el milagro no es lo mismo que en la religión. Milagro, en pocas palabras, es el cambio de percepción, cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y ahorita estamos estudiando cómo es que eso ocurre, qué es lo que tiene que pasar en mi mente para que eso ocurra. Y entonces aquí el libro nos está enseñando todo acerca de lo que tiene que pasar en nuestra mente para que ocurran los milagros en nuestra vida. Entonces, la vez pasada llegamos a la característica número 20 y continuamos. Dice, los milagros son expresiones naturales del perdón total. Por medio de los milagros, el hombre acepta el perdón de Dios al extendérselo a otros. Una palabra que ustedes van a estar escuche y escuche en todo el curso es la palabra perdón. Se puede decir que es la piedra angular de este curso, el perdón. Y bueno, habría que decir muchísimas cosas de él, pero algo muy sencillo es llegar a la conciencia que no hay nada que perdonar, que todo aquello por lo cual yo me he sentido agraviada o agraviado es producto de mi mente. No pasó nada. Yo lo interpreté como una ofensa, como un agravio, simple y sencillamente porque las cosas no sucedieron como yo había pensado, imaginado, creado en mi mente que iban a suceder. Y como no sucedieron así, me siento profundamente lastimado, agraviada, y no. Cuando caigo en la cuenta que la realidad no es como yo la he pensado, sino que es como es, y que no me tengo que sentir mal porque no sea como yo quiero que sea. Entonces ahí llega el perdón. Y aquí nos está hablando de que los milagros son expresiones naturales del perdón, porque ahí cambio mi punto de vista. Cuando perdono, mi percepción cambia y cambia a mi favor, porque entonces dejo el dolor, dejo el sufrimiento, dejo de sentirme agraviada o agraviado. Por medio de los milagros, el hombre acepta el perdón de Dios al extendérselo a otros. Dios, desde antes de que nosotros hiciéramos algo malo, entre comillas, ya nos perdonó. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios no hay mal. Y Él lo sabe, que Él no puede pensar de otra manera porque su mente es tan fuerte que si piensa el mal lo hace realidad. Entonces, Él no se contacta con eso que nosotros llamamos que está mal. Para Él todo está bien. Por lo tanto, no hay nada que perdonar bajo la visión de Dios. Cuando nosotros entramos a esto, entonces es que ocurre el milagro, cuando ocurre el perdón. De eso nos está hablando ahorita. Ok. Luego nos dice la característica número 22. Los milagros se asocian con el miedo únicamente por la engañosa creencia de que la oscuridad puede ocultar cosas. El hombre cree que lo que no ve con los ojos del cuerpo no existe, pero sus ojos físicos no pueden ver en la oscuridad. Esta constatación es muy primitiva y le lleva a negar la existencia del ojo espiritual, el cual depende siempre de la luz. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. A. La primera es reconocer que la oscuridad realmente no puede ocultar nada. ¿A qué se refiere el libro aquí con la palabra oscuridad? Es ignorancia. Este paso
generalmente produce temor. Y B, la segunda, reconocer que no quieres ocultar nada, aun si pudieras hacerlo. Este paso te libera del miedo. Todo lo que está oculto, alias oscuro, da miedo, porque no sabes qué está pasando, no está claro para ti. Y entonces eso provoca miedo. Y en la característica anterior que nos dice, reconocer que la oscuridad realmente no puede ocultar nada. ¿Por qué? Porque en cuanto entro a la conciencia, en cuanto me doy cuenta de las cosas, la oscuridad termina. A este proceso, darse cuenta de las cosas, verlo con claridad, el libro lo llama que es cuando lo vemos con los ojos del espíritu, no con los ojos físicos. Entonces ahí puedo entrar a la luz, cuando veo con los ojos del espíritu, y ahí se acaba todo miedo. Ok. Si hay dudas me preguntan, porque son temas muy profundos. Un milagro reorganiza el ordenamiento de la percepción y sitúa los niveles en verdadera perspectiva. Esto cura a todos los niveles porque toda enfermedad proviene de confundir los niveles. ¿Qué es confundir los niveles? Es cuando creo, por ejemplo, que el cuerpo enferma por sí mismo. Y no, el cuerpo es un efecto de la mente. Entonces, en primer lugar, en la experiencia está lo que pienso. Es el primer nivel. Y el segundo nivel sería lo que veo, lo que vivo, es un efecto de lo que pienso. Y yo creo que no. Ahí es cuando está la confusión de niveles. Cuando creo que lo que veo, lo que vivo, es autónomo. Tiene su origen en el cuerpo mismo y en la circunstancia misma. Y no, lo que veo, lo que vivo, tiene su origen en mi mente, en lo que pienso. Ahí es cuando corregimos los niveles. Primero es la mente, el pensamiento, y luego es la experiencia. Cuando estén dispuestos a no ocultar nada, no solamente estarán dispuestos a entrar en comunión, sino que también comprenderán lo que es la alegría y la paz. O sea, cuando estamos dispuestos a entrar en comunión con Dios, a entrar a la luz, a entrar a ver con los ojos del Espíritu, lo que va a pasar es que la alegría y la paz reinarán en nuestra vida. No obstante, todavía no se han comprometido del todo a no ocultar nada y por eso todavía tienen más que aprender que enseñar. Cuando alcancen su equilibrio, serán capaces de enseñar tanto como de aprender, lo que les dará la proporción adecuada. Entre tanto, recuerden que ningún esfuerzo que hagan será en vano, porque a menos que lo recuerden, no podrían aprovechar mis esfuerzos, los cuales no tienen límite. Solo la eternidad es real, así que ¿por qué no usar la ilusión del tiempo en forma constructiva? Aquí ya nos está hablando que una de las ilusiones es el tiempo. O sea, es la ilusión de que el tiempo pasa, el tiempo no alcanza, el tiempo se agota. Nada de esto es real, porque el tiempo no existe. No sé si les ha pasado que ustedes anhelan algo y lo piden fervorosamente al Espíritu Santo. Y pasa mucho tiempo y no ocurre eso. Y entonces decimos, no, pues ya no va a ocurrir. Ya Dios no me oyó. El Espíritu Santo ni en cuenta. Jesús no hace caso de nada de lo que le digo, le pido, le suplico, le ruego. Pero no es eso. Lo que pasa es que para ellos el tiempo no existe.
Y va a suceder en tu vida si no te retractas. Si tú no quitas el dedo del renglón, va a suceder eso que tanto anhelas si es para tu bien. Si no es para tu bien, no va a suceder. Porque ellos no van a ayudar a que a ti te vaya mal, sino al contrario. Entonces, si tú estás anhelando algo con todo tu corazón y lo entregas al Espíritu Santo, lo entregas a Jesús y es para tu bien, eso se va a realizar. ¿Cuándo? No hay cuándo. No existe el tiempo. Tú nada más quédate con la convicción de que va a ser en el momento correcto. Eso quiere decir, ahí es una prueba de que el tiempo no existe, como existe para nosotros. Para ellos, la única utilidad del tiempo es que el tiempo es para aprender. Cuando ya realmente hayamos aprendido, el tiempo va a dejar de existir, porque su único objetivo es el aprendizaje. ¿Ok? Los milagros capacitan al hombre para curar a los enfermos y resucitar a los muertos. O sea, aquí no es ninguna cosa simbólica lo que está hablando, sino realmente si nosotros aprendemos desde esta frecuencia, desde este nivel de conciencia, que la muerte también es un sueño, igual que la enfermedad, igual que la vejez, igual que la pérdida, igual que el sufrimiento, entonces podemos resucitar a los muertos. Y aquí les quiero hacer la referencia de uno de los pasajes del libro de las 9 caras, cuando Jesús resucita por primera vez a alguien, que no fue a Lázaro, fue a su primo Juan el Bautista, que en el libro lo llaman Juan. Entonces les voy a leer, porque es un pasaje impresionante, de cómo ahí Jesús es instruido por José, su padre. José era un gran maestro esenio, esta comunidad de médicos del tiempo de Jesús que eran sumamente sabios. Entonces José era uno de los principales maestros de los esenios y Jesús ya estaba bajo la comunidad esenia cuando esto pasa. Él tiene aproximadamente 10 años, cuando su primo, al que él amaba, que era Juan, que tenía como 12 años, muere por un accidente, se ahoga. Y entonces Jesús se apanica, porque él sabía perfectamente que la muerte no existía, pero no sabía cómo ir más allá de la muerte todavía. Entonces les voy a leer porque es muy, muy interesante cómo nos lo narra en de las 9 caras de Cristo. Ay, ¿dónde está? Permítanme. Bueno, aquí tengo la carpeta. Es el capítulo 4 de las 9 caras de Cristo y lo empieza a narrar aquí en la página 54. Lo que pasa es que Jesús y Juan estaban construyendo una obra hidráulica en la escuela de los esenios y entonces empieza a narrar cómo estos dos niños están haciendo, por decirlo de alguna manera, una pequeña obra de ingeniería hidráulica para llevar agua a la comunidad. Entonces, lo relata como muy detallado. Me voy a saltar todo esto que él relata bueno, a partir de aquí les voy a leer. Yo estaba, dice Jesús, en el estanque, listo para cubrir la caña tan pronto como estuviera llena de agua. Juan, o sea, Juan el Bautista, en la charca tenía que llenar la caña lentamente. Luego debía sumergirse para fijar el extremo de la caña curva a un poste que estaba en el centro de la charca. Anclada así, no se caería y el agua podría fluir hasta el estanque. Allá podríamos parar el flujo de agua
en cualquier momento con un tapón de madera o reiniciar el flujo de agua con simplemente quitar el tapón. Durante muchas semanas habíamos ensayado esto en nuestros periodos de descanso y ya estábamos listos, pero también demasiado ansiosos y por lo tanto imprudentes. Cuando las cañas estaban llenas de agua, Juan se metió dentro del agua y se hundió con la caña curva para colocarla en el poste. Subió a la superficie, me gritó para que soltara el tapón y se sumergió para revisar el extremo del sifón y asegurarse de que no entrara pantano o suciedad. Era la costumbre en nuestra fraternidad que en ningún momento nuestra desnudez sería una ofensa al Padre en el cielo. Alrededor de la cintura usábamos un cordel de 7 hebras de lino retorcido y por delante y por detrás, sobre nuestras partes privadas, teníamos bandas de lino. No sabía que su banda se había atorado en el sifón y que había quedado atrapado bajo el agua en el fuerte cordel que tenía alrededor de la cintura. Solo me di cuenta de que de repente el agua dejó de fluir y algo así como una luz azul tocó mi cabeza y me advirtió sobre un riesgo. Salí corriendo a la charca y me sumergí, aunque tenía puesta mi túnica de trabajo. Unos momentos después lo había sacado y lo arrastré hasta la orilla, pero había estado bajo el agua por mucho tiempo y Juan estaba ya estaba inconsciente porque mucho tiempo no había respirado. Y ahí supo Jesús que tenía que aplicar lo que su padre, José, le había enseñado acerca de cómo la muerte no era una realidad. Recordé lo que mi padre me había enseñado a través de los años y que podía salvar su vida. Traté de revivirlo, pero no funcionaba, así que me invadió el pánico. A partir del instante en el que Juan entró en peligro, su mente pareció hacer una conexión directa y mágica con la mía, y sus pensamientos, sentimientos y su agonía estaban sobre mí. Sentí el dolor de la presión del agua sobre sus pulmones y estómago, la agonía de los pulmones que buscaban aire y por último la angustia total de la separación del espíritu de su castigado cuerpo. Sentí la separación como un dolor insoportable en cada nervio y célula de mi cuerpo y mis pensamientos estaban enmarañados en medio del terror cuando pensaba que lo iba a perder, porque mi propia muerte hubiera sido más amable. La muerte en sí misma no me asustaba, porque en la fraternidad nos enseñaban que morir era solamente nacer en el mundo del espíritu, en donde no podían entrar las agonías de la carne. La idea de perderlo y la idea de la aflicción de mi bella madre, si él se iba, me llevaron a la preocupación no por el muerto, sino por los vivos. Lo alcé como hacíamos con los sacos de trigo de nuestro campo y con él a mis hombros corrí de regreso hacia el complejo, buscando ayuda y gritando a todo pulmón. De repente vi en medio del complejo, cerca del portón de la parte alta, la figura de mi padre que venía hacia mí. Coloqué a Juan sobre el piso a la sombra del estanque de baño. Oh Padre, ayúdame, ayúdame. Juan está muerto. Se ahogó y está muerto. Cuán extraño se veía mi padre ante mis excitados ojos, tal como él era, pero sin embargo diferente.
Era como si flotara por encima de la tierra, color canela. Sus pies escasamente tocaban el suelo. No obstante, se veía singularmente translúcido, como si el sol brillara desde lo más profundo de su carne. Se movía con una calma intencional que me obligó a decirle que se apresurara, pues parecía estar totalmente separado y casi indiferente. Cuando se detuvo a mi lado y miró hacia abajo a la lastimosa situación de Juan, su rostro estaba tan tranquilo que pensé que no me había escuchado. Movió sus manos en señal de bendición. Luego me dijo con tranquilidad: mira, no está muerto, solamente duerme, despiértalo. Pero Señor, lo he intentado y he fracasado. Ese pecado de fracaso se te perdona. Traté de nuevo con pleno conocimiento y fuerte voluntad trata de nuevo con pleno conocimiento y fuerte voluntad como yo te lo he enseñado. Obedientemente me volví hacia Juan. Su rostro estaba pálido, o sea, ya estaba muerto para la visión de este mundo. Y su carne rígida cuando me arrodillé a su lado. Lo tendí sobre su espalda. Luego, desde mi pozo de amor, di a manos llenas la energía de mi pensamiento sobre él y deseé que viviera. Hice todo lo que sabía, recordando todo lo que mi padre me había enseñado, mas Juan no se movió ni abrió los ojos. Está muerto, no puedo despertarlo, está muerto. No está muerto, está dormido, despiértalo, le decía José. De nuevo lo intenté con terror. Si fallaba, con lástima por mí mismo y mi familia, pero toda mi instrucción era igual a cero. Está muerto, ningún hombre puede salvarlo ahora. Tú que tienes poca fe, intenta con la fe de un grano de mostaza y los milagros caerán a tu alrededor. Oh Padre, las lágrimas me salieron a chorros, así que solo lo podía ver como un vapor flotante. Permítanme. ¿Dónde me quedan? Oh Padre, las lágrimas me salían a chorros, así que solo lo podía ver como un vapor flotante y además sollozaba de modo que apenas podía ver. He fracasado. Ningún hombre lo puede salvar ahora. Ningún hombre lo podría salvar, hijo mío, porque no eres el hombre, sino el Padre eterno el que hace el milagro. La muerte no es más que un sueño más profundo. Ordénale a tu ser físico, ordénale a tu ser espiritual, haz que se ponga de pie. No puedo. Me desplomé sobre su rígido cuerpo. Sentí los dedos sobre mis hombros, esa fuerza tierna con la que me había sacado del salón de asambleas y guiado fuera del peligro o me controló mientras me acercaba a mi juramento o me guiaba en mis estudios de sanación. Era ahora violenta y fría. Sentí un porrazo sobre cada mejilla que sacudió mi cabeza de lado a lado. Figúrense, José cacheteó a Jesús. Sacude tu fe, no niegues tu divinidad, piensa, ¿por qué has tratado de salvarlo? Por nuestro amor hacia él, su amor hacia nosotros, razones personales. ¿Por qué razón puedo salvarlo? Contesta de acuerdo con tu enseñanza, pero por un principio eterno del cual estoy desapegado, pero que no puedo ver.
Me hubiera desplomado de nuevo, pero los dedos eran como abrazaderas de acero sobre mis hombros y lentamente mi mente, que estaba llena de pánico, vio la razón por la que había fracasado. Intentaré de nuevo, deseando que se salve, pero para que sirva al Padre Eterno y a sus semejantes. O sea, ya Jesús estaba desesperado porque no podía despertarlo, porque estaba dormido, por toda la ofuscación que él traía. Las manos desaparecieron y yo sentí una gran soledad. Padre, tengo miedo. Apaga el temor, porque si en ti hay temor del tamaño de un grano de mostaza, tu fe equivale a nada y no puedes ordenarle a tu presencia divina interior. Aquí está, como el miedo nos saca de toda divinidad. El miedo en nuestra vida es abandonar toda la conexión para hacer estas maravillas. Me senté muy quieto y respiré como me había enseñado para calmar mi ser físico. La histeria desapareció y sentí el afectuoso flujo de la presencia de mi Padre. Trabajé sobre mi mente, mis emociones y mi conciencia. Finalmente pude mantener mi equilibrio en la esfera de total indiferencia con respecto a mis sentimientos personales o al amor para sentarme en el equilibrio espiritual entre los antípodas del cielo y la eternidad. Ciertamente, desde el principio había sabido que un hombre en medio del temor, la histeria o con una fe apocada no podía hacer el trabajo del maestro. Pero a medida que calmé mi mente exterior y me sumergí en mi interior, sentí una cálida luz blanco-azul que parecía salir desde la presencia de mi Padre hasta mi cabeza. Estaba lleno de un brillo, un resplandor, un poder y de repente no podía dudar. Sabía con un conocimiento que va más allá de la mera creencia, con una seguridad que está por encima de todas las razones, que yo tenía la habilidad para sanar y para salvar a mi primo. Me quedé quieto durante 12 respiraciones. Luego me levanté y me puse de pie por encima del cuerpo. Padre en el cielo, que se haga tu voluntad. Él duerme. Permite ahora que despierte. Algo del poder de la gloria, de la energía del reino, saltó de mi cabeza y cuerpo. Tocó a Juan y lo envolvió con el destello de un fuego blanco azul. Tomé su mano suavemente, pero con resolución y con absoluta Uy, me salté. Gracias, Padre, dije por encima de mi hombro porque sabía que de no haber... No, me salté varias hojas. Algo del poder de la gloria, de la energía del reino saltó de mi cabeza y cuerpo. Tocó a Juan y lo envolvió con el destello de un fuego blanco azul. Tomé su mano suavemente, pero con resolución y con absoluta certeza empecé a jalarlo firmemente como para ayudarle a que se pusiera de pie. Primero se vio algo así como una imagen de él que se levantó dentro de la neblina púrpura que nos rodeaba. Se asemejaba a la imagen resplandeciente que se ve en un cálido desierto, y esta imagen se puso de pie mientras el cuerpo yacía todavía sobre el piso.
Entonces, como si hubiera sido alzado por mi voluntad y guiado por mi mano, el cuerpo se levantó y se movió hacia la forma resplandeciente. En ese momento se abrieron sus grandes ojos, suspiró con estremecimiento y tragó buscando aire. El fuego viviente blanco azul de mi cuerpo continuaba bañándolo mientras él jadeaba. Su piel pálida empezó a cambiar a color rosado, luego lentamente a un verde oliva uniforme. Gracias, Padre, dije por encima de mi hombro, porque sabía que de no haber sido por la disciplinada ayuda y el fuego viviente que mi padre me había dado, no habría podido haber salvado a Juan. Pero mi padre no estaba con nosotros. Lo busqué, mas Juan se desplomó. Y yo di la vuelta hacia él. Estaba débil y trataba de recobrar energía de todo el aire que había perdido durante tanto tiempo. Se sentó jadeando sobre la tierra. Sin embargo, yo no hice nada para ayudarlo. Y volví a buscar a mi padre. Lo vi, mas no cerca del portón de la parte alta, sino justamente entre el portón de la parte baja, el cual daba a la trocha que empezaba en nuestra casa. Corría hacia nosotros y cerca del salón de asambleas se le unieron el maestro secreto y otros instructores. Se detuvo a mi lado y ahora se veía como él era, no como una imagen. Vio mi expresión de análisis, sus ojos enlazados con los míos y con sus pensamientos, y sus manos me indicó que callara. Hizo una señal con la cabeza. Su rostro estaba plácido y calmado, y cuando habló había una marca de risa en su voz. Juan, dime, ¿qué opinas? ¿Alguna vez se te volverá a antojar un trago de agua? Imagínese, lo acaba de resucitar. Entonces, esto es lo que aquí nos está diciendo el libro, de que esto que hizo Jesús, nosotros podemos hacerlo y más. Déjenme, no encuentro el libro, acá está. Aquí es donde entonces los milagros capacitan al hombre para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque hizo tanto la enfermedad como la muerte y por lo tanto puede abolir ambas. Tú eres realmente un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es otra cosa que tu propia pesadilla y por lo tanto realmente no existe. Solo las creaciones de la luz son reales. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de esto? Muy bien. Impresionante. A nosotros en este plano y en este tiempo nos parece impresionante. Pero esto ya está ocurriendo en la Tierra. En Rusia hay un señor que se llama Grabovoi, que lo hace, que se ha vuelto famoso porque él resucita muertos. Pero el día que nosotros sepamos que bajo la divina instrucción, y el curso de milagros es muy cercana a esta instrucción, también lo podríamos hacer. Y en sí no es el hecho de el acto mismo de, voy a resucitar a alguien, sino la confianza de esta unión tan tremenda que podemos tener con el Padre. En esa unión, ¿qué se nos va a atorar? Nada. Ahí vamos a corroborar que todo bajo la luz y la unión con nuestro Padre es posible. Todo. ¿Ok?
De eso nos está hablando ahorita con los milagros. Esa es la instrucción que estamos recibiendo para tener esta certeza, esta conciencia de que nos podemos unir profundamente al poder divino, que es más, que ya está en nosotros, pero que nubes nos empañan la visión, nubes como el miedo, nubes como la incredulidad. ¿Cómo? Seguramente hay algo en ti ahorita, en tu ser más profundo, que está pensando, ay, sí, ¿cómo crees? ¿No? O sea, eso es un libro, hacer una novela, pero el curso de milagros, no es una novela, es un libro de instrucción y entrenamiento mental, que estudiándolo y verdaderamente involucrándonos con todo nuestro ser y todo nuestro compromiso, podemos vivir lo que aquí les acabo de leer. En aquel tiempo no había esto, no había todo lo que ahora estamos viviendo, no había tantas facilidades, no cualquiera entraba a la escuela esenia, no cualquiera tenía un maestro como José, pero ahora sí, ahora ya el conocimiento salió a toda la luz. Tú vas a una librería o vas a Amazon y puedes comprar este libro, donde está el conocimiento para llegar a vivir lo que Jesús vivió. Pero tiene que entrar, porque de nada nos sirve tener el libro si no entra. ¿Y cómo va a entrar? También el libro lo tiene. Tiene los 365 ejercicios, un ejercicio para cada día del año, en donde tu mente se va como sintonizando a esta energía. Sí. Y ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ok. Luego sigue. Los milagros, número 25, son parte de una cadena de eslabones de perdón fuertemente entrelazados que una vez completada constituye el redimir. Aquí el redimir, pues ya lo habíamos estudiado, o yo lo había estudiado con varios de ustedes, que es la expiación. Que recuerda que la expiación, pues es la corrección del error. Aquí en lo que les acabo de leer de las 9 caras de Cristo, la corrección del error era que Jesús estaba apanicado. El miedo, el dolor, la angustia habían hecho presa de él. Y llegó José, por cierto, ven que dice que José no parecía José, estaba como translúcido. Lo que pasa es que José estaba dormido en su casa. Y José, que era un maestrote, se desprendió en cuerpo sutil, porque acuérdense que no solamente somos un cuerpo, para el yoga somos 11 cuerpos. Entonces José se desprende en cuerpo sutil, el cuerpo espiritual número 9, y va a ayudar a Jesús. Por eso se veía así, porque ahí Jesús dice, se veía como que no pisaba el piso. Pues es que se desdobla y va en cuerpo sutil a ayudarlo. Otro milagro que se pudo hacer porque José estaba seguro que lo podía hacer y sabía cómo hacerlo. Había ya recibido una instrucción de alto rango para saber cómo desdoblarse. Bueno, pues eso, ahora está el conocimiento para desdoblarnos. O sea, todo ya salió a la luz. Los milagros son parte de una cadena de eslabones de perdón fuertemente entrelazados que una vez completada constituye el redimir, o sea, la expiación, o sea, la corrección del error. Entonces, fíjense, la verdad que nos están revelando aquí.
todo esto tiene una base. ¿Y cuál es la base? El perdón. Si yo sigo con mis rollos de que tú me hiciste y allá y entonces fulano de tal me hizo tal o cual cosa y yo no lo puedo perdonar y yo me siento resentido y yo me siento lastimada, entonces no voy a poder accesar a este conocimiento si no hay perdón. Por eso el curso toma como piedra angular el perdón. Primero, me deshago de todas estas telarañas que me tienen en una energía muy bajita y ya a través del perdón puedo subir mi rango vibracional, o sea, vibrar en otra frecuencia más alta para poder entender todos estos conocimientos y aplicarlos en mi día a día. ¿Ok? Por eso nos habla del perdón. Y dice que todo esto opera a través de el redimir, alias la expiación, alias la corrección del error. El redimir opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Yo estoy a cargo del proceso del redimir. Jesús dice eso. Cuando yo quiero corregir el error, solo no voy a poder. Yo tengo que acudir por medio de la oración y de la meditación a Jesús a entregar lo que quiero corregir. O sea, por favor, ayúdame, Jesús, a perdonar. Por favor, ayúdame a corregir el error y a ver con tus ojos, o sea, con los ojos del Espíritu, esto que me está pasando. Y a lo mejor a la primera no pasa nada, pero si lo estoy invoque y invoque, orando constantemente para que Jesús me ayude a ver mi vida con sus ojos, con los ojos del Espíritu, va a llegar el momento que va a ocurrir. Y voy a ver todo de manera muy diferente a como lo he visto normalmente. Me voy incluso a poder deshacer del miedo, que como les decía yo hace rato cuando estaba leyendo el capítulo de las 9 caras, el miedo, si hay un sentimiento, una emoción, la más nociva de todas, la que más nos minimiza en este poder del que estoy hablando es el miedo. ¿Y ahí qué hago? Ya que mi mente está llena de esa oscuridad que se llama el miedo, pues entonces no me queda más que entregarlo. Entregar esa oscuridad. Saber que estoy ahí y que tengo que hacer algo bien contundente para salir de ahí. Y solo no puedo, porque el miedo mismo oscurece mi entendimiento. Entonces ahí no me queda más que aplicar toda mi fe y entregarlo. Jesús, te lo entrego. Yo ahorita no estoy pudiendo con esto. De verdad que te lo entrego, por favor. Redímeme o expíame, porque por eso dice, yo estoy a cargo del proceso del redimir, el cual emprendí cuando comencé. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces primero a ti. A ti mismo y luego a mí. El motivo por el que tú pasas antes que yo es porque yo no necesito milagros para mí propio redimir, aunque me quedo en la retaguardia por si fracasas temporalmente. O sea, está ahí como coachando desde atrás. No, ni cuenta nos damos. Pero esta es la información. Ahí está Jesús siempre. Esta energía crística ahí está acompañándonos todo el tiempo. Pero pues si pasamos de noche y sabemos que está, pues Él no puede hacer nada. Tenemos que saber, primero, que está y segundo, entregarlo. El propósito de mi intervención en el redimir es el de cancelar
todas las carencias de amor que de otro modo los hombres no podrían corregir. La palabra pecado, entre comillas, debería cambiarse por la de carencia de amor, porque pecado es una palabra hecha por el hombre con connotaciones amenazadoras que él mismo inventó. En la realidad, no hay ningún tipo de amenazas. Por lo tanto, no ganan nada asustándose, y asustarse es además muy destructivo, que es dejar que el miedo entre. Número 30. Los milagros necesitan, no, es el 26. Los milagros necesitan la liberación del miedo. Redimir significa verdaderamente deshacer. Deshacer el miedo constituye una parte esencial del valor que juega el redimir en los milagros. El propósito del redimir es restablecértelo todo, o más bien restablecerlo a tu concienciación. Todo te fue dado cuando fuiste creado, al igual que a todos los demás. Cuando seas capaz de reconocer nuevamente tu estado original, que es el que Jesús nos modela, ahí en lo que les acabo de leer, tú mismo pasarás naturalmente a formar parte del redimir. A medida que compartas conmigo mi incapacidad de tolerar la falta de amor en ti y en otros, tendrás que unirte a la gran cruzada para corregir eso. ¿Qué es unirse a la gran cruzada? Pues pasar el mensaje. Ahorita estamos muy poquitos en esta clase, cuando esto verdaderamente ya todo el mundo lo tendría que saber para que ya pasemos a otro nivel. Pero pues desafortunadamente no mucha gente quiere. Entonces, ¿cómo nos unimos a la cruzada? Comunicándolo constantemente. Tendrías que unirte a la gran cruzada para corregir eso. La consigna de la cruzada es escucha, aprende y actúa. Esto es, escucha mi voz, aprende a deshacer el error y haz algo para corregirlo. El poder de extender milagros te pertenece. Yo proveeré las oportunidades para que los extiendas, pero tú tienes que estar listo y dispuesto a hacerlo, puesto que ya eres capaz de extenderlos. Extender los milagros te convencerá de tu facultad de extenderlos, ya que la convicción llega verdaderamente mediante los logros que se obtengan. La facultad constituye el potencial. El logro es su expresión y el redimir es el propósito. O sea, todos tenemos la facultad de redimir, de corregir el error. Un milagro es una bendición universal de Dios que a través de mí llega a todos mis hermanos. Perdonar constituye el privilegio de los que han sido perdonados. A los discípulos se les dijo oficial y específicamente que fueran los médicos del Señor y que curaran a otros. También se les dijo que se curaran a sí mismos y se les prometió que yo nunca los abandonaría o desampararía. El redimir constituye la profesión natural de los hijos pequeños de Dios, porque ellos han sido los profesores de mis enseñanzas. El cielo y la tierra pasarán, quiere decir sencillamente que no seguirán existiendo todo el tiempo como antes, separados. Si va a llegar el momento en que lo que llamamos cielo y lo que llamamos tierra se van a unir. Y eso se los dije la vez pasada con respecto a lo de la masa crítica, que mientras más personas entren en la conciencia y en el despertar,
va a llegar un momento dado, que se acuerdan que les dije que es una fórmula matemática, cuando el 1% de la raíz cuadrada de todos los seres humanos despertemos, estemos con estas conciencias, entonces se va a extender a toda la humanidad. Para eso se necesitan 8,000 personas y no estamos ni cercanos al número. Todavía falta proceso. Mi palabra, que habla de la resurrección y de la luz, nunca dejará de existir porque la luz es realmente eterna. Tú realmente eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre tiene que pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los milagros son medios para organizar diferentes niveles del consciente. Fíjate, los milagros son medios para organizar diferentes niveles del consciente. Aquí en nuestra mente tenemos muchos niveles y ahorita nos va a hablar de ellos. Los milagros emergen del nivel por debajo del consciente, es decir, del subconsciente. Las revelaciones provienen del nivel que está por encima del consciente o superconsciente. Ya nos mencionó 3 partes de la mente. El consciente, que es con el que vivimos el día a día, que es el nivel más bajo de conciencia. El subconsciente, que la psicología le llama el inconsciente, pero realmente es el subconsciente. Y las revelaciones, todavía, ese sí ya es más arriba, están a cargo del superconsciente. ¿Qué son las revelaciones? Las revelaciones son cuando yo puedo conectarme directamente con la fuente, llamada Dios, y recibo enseñanza. Es un estado muy particular. El libro lo propicia. Mientras más lo estudies, mientras más medites en él, si haces tus ejercicios, si eres disciplinado, disciplinada, va a llegar el momento en que vas a recibir revelación. Son como pensamientos que te vienen, que sabes que no son tuyos y que sabes que son grandes verdades, que nunca lo habías pensado y que te llevan a un estado muy particular que no hay palabras para describirlo, de mucho bienestar, de un como éxtasis, si las palabras no alcanzan, como un despertar, como un darte cuenta de muchas cosas, pero son estados muy fugaces, pasan muy rápido, pero son tan fuertes que te dejan en un estado de paz y de bienestar muy profundos. No ocurren normalmente, se necesita un proceso de estudio, de meditación, de oración. Hay gente que ya nace con esta facultad y se les ha llamado santos. La religión les llama santos. Y el misticismo les llama gurús o maestros o senseis. Son gentes que ya traen o han desarrollado, sea en esta vida o en otras vidas, niveles de conciencia y entonces viven en la revelación, como Buda, desde luego como Jesús, como San Francisco de Asís, como muchos que han existido, como la Madre Teresa de Calcuta, como Gandhi, como muchos que han existido, que han pasado a la historia, y muchos que no sabemos de ellos, pero que han pisado esta tierra. Esas personas viven en la revelación y es tan claro para ellos que alinean su vida a ese conocimiento y además lo enseñan. Pero todos vamos a llegar ahí. De nosotros depende cuándo. Más rápido, más tarde,
acuérdense que el tiempo no existe, pero vamos a llegar todos. Eso es la masa crítica, cuando 8,000 seres humanos vivos hoy por hoy ya estén en esa frecuencia, va a ocurrir el despertar de toda la humanidad. Y entonces, no sé si han oído de las profecías de los mayas, que va a ser la época dorada de este planeta, del bendito planeta Tierra. Va a haber un despertar, una época de mucha luz. De hecho, esto que estamos viviendo se dice que es como una purga. Ven que se dice que cuando está más oscuro es cuando ya va a amanecer. Ahorita ya está muy oscuro. Pero al mismo tiempo están todas estas fuentes de conocimiento y mucha gente dedicándose a difundirlo para que se acelere el proceso de despertar. ¿Ok? Todo esto se los digo porque ya mencionó las revelaciones. Las revelaciones provienen del nivel que está por encima del consciente o superconsciente. El nivel consciente se encuentra entre los dos y responde ya sea a los impulsos del subconsciente o ya sea los del superconsciente en proporciones variables. El consciente es el nivel que se ocupa del mundo y es capaz de responder a los impulsos, tanto externos como internos. Al no tener impulsos que provengan de él mismo y siendo en principio un mecanismo para inducir respuestas, el consciente puede equivocarse en gran medida. De hecho, todo el tiempo se equivoca. Y para colmo, todos vivimos en el consciente, en el estado de vigilia. O sea, dormimos 8 horas, ¿no? Y después de esas 8 horas hay un periodo donde reina el consciente, que es la vida del día a día. Cuando estoy despierto, o sea, en el estado de vigilia, ahí estoy consciente. Si no es que hago algo para salirme del consciente e irme al superconsciente o al subconsciente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para irme a esos estados? Pues es la meditación, el estudio del conocimiento verdadero, la oración. Eso es lo que tengo que hacer. Si dentro de mis, ¿qué será? 12, 14, 16 horas que ando en el consciente, todo el tiempo estoy en el consciente, nunca voy a llegar. Nunca voy a llegar. O quién sabe cuándo llegue. Pero si dentro de ese bloque de horas que estoy en el consciente, me aparto de un ratito, aunque sea 1 hora, aunque sea media hora, a meditar, a hacer yoga, a estudiar, aunque sea respirar, a saber respirar bien. Entonces, poco a poco voy entrando a estos niveles que nos está hablando el libro, donde ocurren los milagros y las revelaciones. Y mi vida, imagínense lo que va a pasar. Va a mejorar. Mi estado, mi bienestar va a mejorar. Y desde ese estado, todo puede hacer en mi vida. Todo. Todo lo que yo desee va a venir. Porque ese deseo va a venir de una fuente que sí sabe lo que me conviene. Si no, voy a estar invocando por muchas cosas que ni me convienen. Y bendito Dios, no van a venir porque estoy desde el consciente y no tengo el imán para hacer la realidad en mi vida. ¿Ok? Las revelaciones inducen una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y del miedo,
y representan la forma original de comunicación entre Dios y sus almas, que existía antes de que la intrusión del fuego y del hielo. Esto es una metáfora. Este estado del superconsciente ya existía, pero nos separamos y nos venimos a este estado donde existe el fuego y el hielo. Así de eso está hablando. ¿Qué es el fuego y el hielo? Las polaridades, las dualidades. Ver todo dividido, ver los extremos. La dualidad, en pocas palabras. Esa es la característica del mundo del consciente. Por eso dice, y representan la forma original de comunicación entre Dios y sus almas, que existía antes de que la intrusión del fuego y del hielo lo hiciese imposible. Ya existía, ya estábamos comunicados con Dios. Cuando se nos ocurrió salirnos de esa comunicación a todos como humanidad y venir a esta dimensión de pensamiento, de dualidad, de opuestos, de sufrimiento, de separación, de enfermedad, de muerte, todo lo que ya sabemos. Debe notarse que las revelaciones entrañan una sensación extremadamente personal de intimidad con la creación, sensación que la persona trata de encontrar en las relaciones sexuales. Fíjense qué perdidos andamos. Esta confusión es responsable de las depresiones y del miedo que a menudo se asocian con el sexo. Al sexo se le asocia a menudo con la carencia de amor. En cambio, la revelación constituye una experiencia de puro amor. O sea, andamos tan perdidos que creemos que en la relación sexual vamos a encontrar este estado de plenitud y de amor total. Y no es verdad. La intimidad física no es capaz de lograrlo. Tal como se mencionó antes, los impulsos subconscientes que son acertados inducen a los milagros, los cuales son genuinamente interpersonales y dan lugar a una intimidad con otros. Esto puede ser mal comprendido por un consciente orientado voluntariamente hacia lo personal, como impulsos hacia una gratificación sexual. No es por ahí. O sea, aquí lo dice el libro, ¿eh? Yo no lo digo. La revelación une las almas directamente a Dios. El milagro une las almas directamente la una a la otra. Ni la revelación ni los milagros emanan del consciente, aunque ambos se experimentan en él, porque el consciente es el receptor. Esto es esencial entenderlo porque el consciente es el estado que produce la acción, aunque no la inspira. El hombre es libre de creer lo que quiera y sus actos dan testimonio de lo que cree. Los niveles más profundos de su subconsciente siempre contienen el impulso de extender milagros, pero él es libre de llenar los niveles más superficiales de su subconsciente, que se encuentran más cercanos al consciente, con los impulsos de este mundo y de identificarse con ellos. Si lo hace, esto dará como resultado que se estará negando a sí mismo el acceso al mencionado nivel más profundo de donde emanan los milagros. Y así, en sus actos conscientes, sus relaciones también se volverán superficiales, haciendo imposible que se relacione inspirado por milagros. Los milagros constituyen una manera de ganar la liberación del miedo. La revelación induce a un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Por lo tanto,
Los milagros son un medio y la revelación un fin. En este sentido, trabajamos juntos. Los milagros no dependen de la revelación, sino que la inducen. La revelación es intensamente personal y no puede traducirse en algo que tenga sentido para el consciente. De ahí que por eso cuando hace rato que yo le estaba leyendo lo de las 9 caras, se antoja imposible. Se antoja como ciencia ficción. ¿Por qué? Porque lo estamos recibiendo desde el consciente. Si lo recibimos desde el superconsciente o desde el inconsciente, no. Pero el consciente no es capaz. No es capaz más que a través de mucho entrenamiento de recibir esa información y de creerla y sobre todo de llevarla a cabo. Esos son los milagros. Yo tengo que ponerme en un estado muy diferente al consciente. Pero necesito mis prácticas espirituales para hacerlo, si no, nunca lo voy a lograr. Necesito mi meditación, mi introspección, mi estudio, mi oración, mi yoga, cualquier disciplina espiritual que ustedes escojan, pero hacerla consistentemente. Sea que escojan, no, pues yo nada más me quedo con el curso de milagros, ok, mi lección diaria y mi estudio diario del libro, diario. No, pues yo quiero combinar el yoga, por ejemplo, con mi estudio de milagros. Te va a costar menos trabajo entender el libro de milagros si lo combinas con una disciplina como el yoga. ¿Por qué? Porque el yoga abre los canales pránicos para que la información entre al inconsciente y de ahí al superconsciente. ¿Te das cuenta? Como para todo hay explicación. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea usualmente incomprensible. Sí, la revelación cuesta mucho trabajo describirla con palabras. La revelación induce únicamente la experiencia. Los milagros, por su parte, inducen la acción interpersonal. Por ahora, los milagros resultan más útiles debido a su naturaleza impersonal. En esta fase del aprendizaje, extender milagros es más importante porque no se les puede forzar a que se liberen del miedo. A la gente no la podemos forzar a que se libere del miedo, es un proceso. Los milagros alaban a Dios a través de los hombres. Lo alaban al honrar sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el alma. Al percibir al espíritu, los milagros reajustan los niveles y los ven en su debido ordenamiento. Lo que les explicaba de los niveles. O sea, el nivel del cuerpo, si yo permanezco en el cuerpo, no curo, ni me voy a curar. O sea, los que creen que por ir al doctor y tomar medicina y entrar a cirugías se van a curar, no se curan. Es un nivel. No está prohibido. Si tú te reconoces en ese nivel, no es bueno ni malo, simplemente estás ahí. Y si tú has creído firmemente que la medicina te va a curar, hazlo. Y tente paciencia para esperar el momento en el que tú te puedas salir de ese nivel y accesar al nivel de los milagros, que es, yo ya no necesito médicos, ya no necesito medicina, yo sé que me voy a curar con mi mente. Ese es el nivel de los milagros. Y el otro nivel todavía más arriba
Yo sé que Dios me va a decir cómo curarme y cómo curar a los demás. Ese es otro nivel. Ahí está la revelación. Al percibir al Espíritu, los milagros reajustan los niveles y los ven en su debido ordenamiento. Esto sitúa al Espíritu en el centro donde las almas pueden comunicarse directamente entre sí. Los milagros deben inspirar gratitud, no asombro reverencial. El hombre debería dar gracias a Dios por lo que realmente es. Los hijos pequeños de Dios son realmente muy santos y el milagro honra su santidad. Esto de los hijos pequeños es que así nos ven ellos, como sus bebés, como sus hijitos. Por eso dice los hijos pequeños. No es en sentido peyorativo, ¿eh? Es como mi niño, mi hijito, ¿no? Es un sentido amoroso, porque por eso dice los hijos pequeños de Dios son realmente muy santos y el milagro honra su santidad. Las creaciones de Dios no pueden perder su santidad, aunque ésta puede estar oculta. El milagro la descubre y la lleva a la luz donde le corresponde estar. En efecto, la santidad nunca puede ocultarse realmente en la oscuridad, pero el hombre sí puede engañarse a sí mismo con respecto a este punto. Esta ilusión le da miedo porque en su corazón sabe que es una ilusión y su fuerza enormemente y se esfuerza enormemente por establecer la validez de esta. El milagro sitúa la validez donde le corresponde estar. La eterna validez pertenece únicamente al alma y el milagro reconoce únicamente la verdad. De esta manera, el milagro desvanece las ilusiones que el hombre tiene sobre sí mismo y lo pone en comunión con sí mismo y con Dios. ¿Ok? Bueno, dudas, comentarios hasta aquí. ¿No? ¿Todo muy claro? Menos. Mucho que procesar. Mucho que procesar. Claro. Pues sí, no es algo fácil de entender, ¿verdad? Si nos abrimos, sí. Si funcionamos en el nivel del consciente, no. Pero si empezamos a funcionar en el nivel del supraconsciente y del superconsciente, entonces sí, y ya les dije cómo. Yo tengo que tener mi práctica espiritual diaria. Más importante que bañarse, más importante que desayunar, más importante que trabajar, es mi práctica espiritual diaria. El curso de milagros te da una metodología que es tu lección diaria. Esa es cortita. Te va a llevar máximo 10 minutos, dividido en 3 sesiones. Entonces es muy rápida. El libro azul la tiene, desde luego que tiene su libro de ejercicios. También el libro negro, que no me gusta decirle el libro negro, mejor un curso sobre milagros, también tiene su libro de ejercicios. Ambos los puedes adquirir en Amazon. El azul sí está gratis como PDF en Google. Tecleas un curso de milagros PDF y te va a salir pues, una lista enorme. Yo recomiendo el nuevo, porque mucho de lo que ahorita les leí no viene en este. El negro es más amplio, más profundo. ¿Cómo se llama el negro? Un curso sobre milagros. Y lo vende en Amazon y cuesta 200 Sobre milagros. pesos. Entonces, ¿se puede conseguir en librerías también o no? Sí.
Yo creo que en Gandhi ya se consigue. En Gandhi tal vez, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno. Los ejercicios del libro, los ejercicios de ese libro son diferentes al otro. Pequeñas diferencias. Ah, ok. O sea, si yo lo empecé el 1 de enero, puedo seguir ahí este año, ¿no? Y el año que entra volver a empezarlo. Yo Ya van sobre el 4 veces libro. que hago los ejercicios. Mientras más los hagas, mejor. Sí, exactamente. Ok. Ujú. Ok. Pues si no hay dudas y preguntas, aquí lo dejamos. Me encanta. Paola, te veo muy pensativa. ¿Dudas, preguntas? No, dudas no, pero mucho que pensar. Bueno, mucho que asimilar más bien. Cualquier duda, pregunta, me puedes mandar por el WhatsApp. Porque, bueno, Sí. fue un platillo fuerte ahora el que di y tú es la primera vez que vienes. Sí, Igual, sí, doctora. usted, señor Jorge. Sí, gracias. Cualquier duda, pregunta, ustedes dos que están iniciando, me preguntan, me escriben. No, Gracias. gracias. Bueno, pues ha sido un gusto. Nos vemos dentro de 8 días, aquí mismo por Zoom, para continuar con esto. Gracias, Y doctora. recuerden, Gracias. en Gracias, buenas fanpage, noches. la fiesta del espíritu, A las 8, ¿verdad? a las 8. Están los otros 2 libros que les mencioné, Sí, a las 8. las 9 caras de Cristo y la vida de Ana, la abuela de Jesús. Ahí los narro. También doy las explicaciones de cada uno de ellos. Y ahí pueden entrar a la página, a la fanpage de Facebook. ¿Ok? Bueno, Ok. pasen la voz. Gracias. Mientras más gente venga, mejor, porque la idea es llegar a la masa crítica para que toda esta humanidad ya por fin despertemos. ¿Ok? Bueno, De acuerdo. buenas noches. Gracias. Buenas noches Gracias. a todos. Gracias. Bye. Buenas noches. Bye.